sobre excusas, 0 excusas que ponemos por falta de miedo. Y voy a entrar en definición un poquito hoy, ¿verdad? El miedo es un impacto en nuestras decisiones. El miedo se produce por la presencia o imaginación de un peligro, riesgo o situación amenazante. Se vincula con la ansiedad y lo representa el terror. Eso es el miedo. Pero yo quiero traerte otra definición de miedo, otro significado de miedo que está en la Biblia. El significado, ¿verdad? La definición de miedo según la Biblia, hay 2, está el negativo y está el positivo. El negativo, el miedo nos paraliza y nos aleja de Dios. Cuando nosotros vamos ante problemas en nuestra vida y le cogemos susto, ¿verdad? A mí me gusta decirle susto, pero le cogemos miedo, eso nos friquea, eso nos paraliza, no permite que tú vayas al próximo paso, no permite que tú hagas lo próximo y sigas hacia adelante porque tuviste susto, porque tuviste miedo, porque te entró un pánico muy fuerte por dentro. Entonces, no permite que tú avances, no permite que tú sigas corriendo, no permite que tú sigas hacia adelante porque le tienes susto. 1 Samuel 17:37 dice, lo tienen por ahí, me dicen que voy muy rápido muchas veces. Dice, esta es la historia y te voy a parafrasear básicamente lo que pasa ahí. Está David y su papá lo envía a llevarle una meriendita a sus hermanos que están en la guerra. La guerra es contra los filisteos, ¿verdad? Y dice que llevaba varios días los filisteos acechando las tribus de Israel. Y había un filisteo específicamente, era un gigante, era un Goliat, que iba y maltrataba y gritaba y decía, busca el que sea que lo va a cortar la cabeza, ¿verdad? Y esa es la historia de Goliat que podemos ver aquí. Entonces no había un hombre que se enfrentara, estaban buscando un hombre. Y de momento llega David, un jovencito, un pastor de ovejas, llega al lugar. Y qué interesante, porque llegó en el momento preciso, llegó en el momento correcto, cuando este hombre estaba gritando. Y él pregunta a su hermano, ¿quién es ese? ¿Qué se cree? Yo le voy a cortar la cabeza. Dice, por eso es que tú no eres de guerra, le dice el hermano, dice, es que tú no sabes nada de guerra. Y ahora leemos el verso 37. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de los filisteos. Y dijo a Saúl, David, ve y Jehová esté contigo. Él dijo, Jehová me libró de los osos, del león, y me va a librar de la mano de este filisteo. Él la había hecho ya anteriormente. Nosotros vamos a enfrentarnos a batallas, vamos a enfrentarnos a problemas que tenemos enfrente de nosotros, que pensamos que son gigantes, pero nosotros ya los vencimos ya. En el pasado, antes, en lo previo, nosotros habíamos vencido ese problema. Se presentó nuevamente con otro nombre, se presentó nuevamente con otra cabeza, pero es lo mismo que ya pasaste. Y tú tienes que decir, si yo ya vencí, si ya yo pasé ese problema, si ya yo vencí ese problema, ahora tiene un nombre diferente, ahora vino de una manera diferente, ahora vino de una forma diferente, pero ya tú lo enfrentaste. Nosotros cuando somos niños, somos jovencitos, ¿verdad? Yo que estoy criando a las niñas, yo tengo que enseñarle a mis hijas que si se caen, yo no puedo levantarlas. Yo tengo que enseñarles que se tienen que levantar. Yo tengo que enseñarles que ellas mismas solitas se pongan sobre sus pies. Porque un día, si yo la levanto cada vez que se caigan, algún día, cuando sean grandes, se van a caer y van a necesitarle papi otra vez. Yo necesito que ellas sean independientes. Y de niños, cada uno de nosotros, nos caímos un montón de veces. Y muchas veces, nuestros padres nos levantaron. Muchas veces nuestros padres nos dieron la mano. Pero no fue que nosotros pasamos por eso ya. El problema que estás pasando ahora, ya tú no pasaste de niño. Ya pasó. El problema que tú tienes en tu casa, ya tú lo pasaste. Ya pasó, hubo un previo a esto. Tú tienes que pensar y analiza ahí en tu mente ese problema que estás pasando ahora, si no lo habías pasado anteriormente. Y anteriormente, Dios te libró. Anteriormente, Dios te sacó de ese problema. Anteriormente, tú pudiste brincar hacia el otro lugar y seguir tu camino. Pregúntatelo ahí, piénsalo. Anteriormente lo pudiste hacer. ¿Por qué rayos? Hoy
¿Por qué rayo ahora no va a volver a suceder? A mí me gusta esa palabra porque es una palabra como fuerte. ¿Por qué rayo? ¿Por qué rayos Dios no va a estar contigo ahora? ¿Por qué rayos Dios no lo va a hacer nuevamente contigo? Cuando yo era bien jovencito, ¿verdad? Y comenzamos como novio, Yarimar y yo, en Guayama, en la iglesia, había un ministerio de jóvenes que era bastante exitoso, ¿verdad? Y había una gran cantidad de jóvenes. Pero un día todo el mundo se fue. Todo el mundo cogió sus maletas, los pastores se fueron de jóvenes, arrancaron y el ministerio se quedó en cero. Nadie, ella y yo. Y alguien se tuvo que levantar, no porque Dios nos llamó, es que era necesario hacerlo. Nos levantamos y comenzamos un ministerio nuevamente de jóvenes, con un nombre diferente, con un joven, uno a uno, uno a uno, uno a uno. Lo que yo estoy pasando aquí en Cuamo ahora, lo pasé ya. Y Dios estuvo conmigo en aquel tiempo. Dios estuvo conmigo en aquel tiempo. Dios estuvo con nosotros en aquel tiempo. ¿Por qué rayos no va a estar ahora? Y de verdad, yo predico esto y lo digo. Y haciendo el mensaje en estos días, me emocionaba. Porque muchas veces pensamos que Dios no va a estar con nosotros. Y Dios ya lo hizo. ¿Por qué rayos meter excusas? ¿Por qué rayos decir, yo no voy a hacer? Yo no puedo más con esto más nada. Ya Dios te dio las fuerzas para hacerlo. Y tú vas a ser un David. El oso, yo lo cogí, lo maté y no pudo coger ninguna oveja. Al león yo lo enfrenté de frente. Y a este incircunciso le voy a tumbar la cabeza. El problema que tú estás enfrentando hoy, tú te la vas a parar de frente y decir, te voy a cortar la cabeza. Y te voy a cortar la cabeza y se lo voy a echar a los paros, tu cuerpo, se lo voy a echar a los paros, porque tú no vas a atacar nuevamente mi familia, porque tú no vas a atacar nuevamente mis relaciones, porque tú no vas a atacar nuevamente mi casa. Atrévete. Y no digas, no, yo no sé si yo puedo ahora. Y metas la excusa de no puedo. Créelo. De verdad, yo creo que tienes que creerlo. Con todo tu corazón. Él no se asustó. David fue. Y había algo previo que había hecho ya. Número 2. Mateo capítulo 14, verso 22. Vamos a esta próxima historia. Mateo capítulo 14, verso 22. Quiero decirte que confíes en las experiencias pasadas de la fidelidad de Dios y ten la valentía para enfrentar los nuevos desafíos. Confía en Él, confía en Él y Él va a hacer algo grande sobre tu vida. Él va a hacer algo grande y poderoso sobre tu casa. Él va a hacer algo grande sobre tu trabajo y sobre todas las cosas que tú hagas. Él lo va a hacer. Enfrenta los desafíos con valentía, sabiendo de que Él va contigo. Mateo capítulo 14, verso 22. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, se friquearon, se paralizaron por completo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mira qué poderosa está la palabra. Qué poderoso está esto. Porque Pedro, el que no sabe la historia de Pedro, Pedro era pescador. Y un pescador tiene grandes habilidades en natación. Un pescador sabe todas las habilidades de cómo permanecer flotando. Porque Pedro seguramente tenía esa habilidad. Pero está interesante porque cuando él ve a Cristo, va y camina sobre las aguas y camina sobre la palabra. Pero ve lo que está alrededor, ve que sopla los vientos, ve la tormenta y empieza a hundirse. Empieza a hundirse ante la tormenta. Y nosotros somos igual que Pedro. Posiblemente no estamos caminando en el mar metido sobre las aguas. Pero el problema que tú estás pasando ahora, la tormenta que tú estás pasando ahora, te está hundiendo. Pero el que está delante de ti es Cristo.
El que está delante de ti es Jesús. Y nosotros, en nuestra vida, ante los problemas, si miramos los problemas, nos vamos a hundir con los problemas. Si nosotros miramos lo que está a nuestro alrededor y no usamos la fe es dar el primer paso. Incluso cuando tú no veas toda la escalera. Pedro dio el primer paso. Él no sabía cómo iba a terminar, pero miró los problemas, miró lo que estaba alrededor y comenzó a hundirse y dejó de tener fe. ¿Y qué dijo? Señor, sálvame. Una persona experimentada en el agua, una persona que sabía nadar, una persona que sabía sobrevivir ante cualquier circunstancia en la playa o en el mar, en el océano, empezó a hundirse. Y como dije, el problema que estás pasando, ya tú lo pasaste previamente. Y te estás hundiendo porque no estás creyendo en el Dios Todopoderoso. Porque no estás creyendo en que Dios lo puede hacer una vez más. Porque no estás creyendo de que Dios lo va a hacer una vez más sobre tu vida. Te estás hundiendo porque no lo estás viendo directamente a Él. Y estás viendo la tormenta y lo que está alrededor tuyo. Empieza a mirarlo a Él. Empieza a poner tus ojos sobre Él. Empieza a caminar sobre la palabra y creer en la palabra. Empieza a hacerlo con todo tu corazón. Él te va a sacar también de ese problema. Él te va a llevar a un nuevo rumbo. Y vas a ir nuevamente a tierra seca. Y vas a ir nuevamente a puerto seguro. Porque Él va contigo en todo momento. Porque Él camina contigo. Porque Él endereza tus pasos. Porque Él lo va a hacer una vez más. Cree con todo tu corazón. Créelo, Él lo va a hacer nuevamente. Amén. Muchas veces tenemos que identificar cuáles son los miedos personales que nos impiden avanzar. Esos miedos que ponemos excusa. Hay que identificarlo. Y cuando lo enfrentemos, debo decir, wow, otra vez, mira, ya sé que ya le cogí el truquito. Ahora voy a creer con todo mi corazón. Los miedos los enfrentamos, ¿cómo los enfrentamos? Con oración y fe.